Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes y yo pensé que hoy iba a filmar el video más fácil de mi vida, porque pensé filmarlo frente de mi casa y hablar sobre mí y lo que yo pienso, sobre mi ideología que por lo general no suelo tocar. Lo que pasó es de que por el calor la gente no está afuera y está refugiada entre comillas en el shopping, así que vine a filmar acá. Y aprovecho para decirles de que estos que están viendo atrás mío, la Barbie es judía, pero eso será para otro video. Amigos, si nosotros tenemos en cuenta que el 46% de los judíos mayores de 20 años que viven en Israel son Hilonim, como nos llaman, que literalmente significa profanos, pero en realidad se trata de judíos seculares, laicos, y después, si a eso le sumamos el 22% de gente como yo, que es judía y tradicionalista, nosotros tenemos un 68% de gente en Israel judía mayor de 20 años que no es religiosa, que no es practicante, pero que sí es judía. El video que voy a hacer hoy aquí en el shopping, mientras ustedes ven a la gente secular y laica como yo, haciendo sus compras para el viernes, el pan trenzado supongo, las comidas calientes para la noche, porque nosotros cocinamos menos, todo el movimiento que van a ver son momentos críticos antes de la entrada del Shabbat. Yo les voy a contar cosas que los va a sorprender por dos motivos. Primero, por los datos que ya les empecé a contar sobre la población judía no religiosa que existe en Israel. Y segundo, porque van a ver por lo general imágenes que no suelo mostrar. Hoy no van a ver ortodoxos, hoy no van a ver árabes, no van a ver beduinos, cirquisianos, van a ver la gran mayoría de gente que vive en Israel judía, que es secular y tradicionalista como yo. Y mientras, les voy a contar cómo vivimos y por qué elegimos vivir justamente en Israel. Datos, curiosidades que los va a sorprender. Acompáñenme, amigos. Antes de comenzar a contarles lo que tenía para relatarles, y ya que empecé con la Barbie, que no lo tenía planificado, les cuento de que cuando ella es judía, hay también sets que venden sobre ella como judía, cómo se prepara el Shabbat, cómo se ponen los tefilim, o incluso Barbie israelí que va al ejército. Si tengo fotos, se las voy a mandar. Amigos, he estado hablando de las estadísticas y para terminar les cuento que en Israel vivimos 10 millones de ciudadanos, los judíos representamos el 73%, los árabes el 21% y un 6% está representado por gente que no pertenece a nada de eso. Los árabes son en su gran mayoría musulmanes, pero hay también drusos, cristianos, beduinos y cirquisianos. Dentro de los judíos, el 11% es religioso y practicante. Otro 11% es ortodoxo y jasídico y un 10% se denomina tradicional practicante, a diferencia del 22% de tradicionalistas como yo, que no somos ni creyentes ni practicantes. Ahora sí, amigos, al grano. Les voy a contar algunas curiosidades de nosotros que los hará cambiar de pensar y en vez de que me digan que somos como cualquier sociedad del mundo, les voy a demostrar que lo que están viendo en imágenes es verdad, parece como cualquier shopping del mundo. Pero lo que nos diferencia es nuestro judaísmo, el cual defendemos a muerte. Estamos caminando por el shopping de Modín, la parte secular o laica, y ¿saben por qué digo esto? Porque muy cerca de aquí hay otra ciudad que se llama Modín Ilit, la Modín elevada, literalmente traducido. Y no porque está construida en montañas o dispone de rascacielos, es porque allí viven solo ortodoxos y están elevados espiritualmente. En Israel las ciudades, los pueblos, las aldeas o los barrios están todos distribuidos por identidad. Son como pequeñas comunidades relativamente homogéneas y por seguir con el ejemplo de mi ciudad, jamás veré un vecino ortodoxo y ellos jamás verán un vecino laico. Aquí no viven cristianos y en las aldeas musulmanas no viven drusos. Está todo tan marcado, amigos, que es increíble que sea un efecto no intencional de las autoridades. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando uno elige el lugar donde vivir, lo primero que mira es la distancia al colegio más cercano, ya que allí se educará a sus hijos. En Israel, les cuento, casi no hay educación privada y más del 90% de los niños están obligados a ir al colegio más cercano a sus casas. Entonces, la gente buscará comprar o habitar cerca de un colegio al cual querrían que concurran sus hijos. No solo eso, las costumbres de los israelíes no es la misma.
A la hora de hablar de los judíos israelíes, la gente retornó aquí desde más de 150 países o culturas durante el último siglo y medio y se encontró con otras culturas y costumbres que ya habitaban aquí. La convivencia no es fácil cuando uno quiere conservar su forma de vivir y siempre le será más fácil con gente como uno, que se le parezca. Dentro de unas horas, Modin Ilit se cierra con barreras y está prohibido el tránsito. Todos allí guardarán el Shabbat de una manera radical, como les aconsejan los rabinos. Aquí, en cambio, en Modin, verán carros por las calles, algunas tiendas abiertas que podrán ser trabajadas por gente no judía, por ley, a menos que se trate de lugares de diversión como cines, teatros, parques, restaurantes o cafeterías. Los judíos laicos, seculares o tradicionalistas no guardamos el Shabbat como lo mandan los sabios, pero lo hacemos lo más parecido a lo que nos ordenó Dios. Sí, ese que no le creemos. Increíble. Lo que quiero decir, amigos, es que en ese sentido seguimos la Torá y no trabajamos, santificamos el día de manera tradicional durante la cena, hablamos de la porción semanal y hacemos de ese día, el que va a comenzar dentro de unas horas, el de reposo, un día diferente al resto. Más espiritual, más de familia, menos rutinario. A pesar de su amplia minoría en números, los judíos religiosos tienen una gran influencia política y, por ejemplo, más allá que por ley un judío no puede trabajar, salvo los casos anteriores o qué sé yo, los que trabajan en hospitales, en Israel no hay transporte público. Quien no tiene carro y es laico no podrá pasear lejos de su casa. No puede movilizarse y si es joven deberá disfrutar de su único día libre cerca de su casa. Les recuerdo que aquí en Israel se estudia y se trabaja de domingos a viernes, por lo menos los judíos. Otra cosa, el judío giloní de Israel en su gran mayoría es sionista, va al ejército, trabaja y paga impuestos. Contribuye en esos aspectos en muchísimas más proporciones que su conciudadano religioso u ortodoxo. Él respeta las fiestas judías y nacionales de una manera tradicional, aunque a la hora de ayunar el día del perdón, el porcentaje llegará al 70%. El judío laico, por supuesto, no reza y no visita sinagogas, salvo en raras ocasiones. Pero eso sí, a la hora de cumplir con las ceremonias religiosas, las hace casi al pie de la letra. Quizás porque no las considere religiosas. Me refiero a la circuncisión, el bar mitzvah, la boda y el entierro. En realidad, pensándolo dos veces, no son religiosas. Son rituales judíos que están conectados a la religión, pero podrían también no. Todo eso se hace de una manera menos estricta y con el tiempo, en respuesta a la bronca, a la coerción religiosa que sentimos muchas familias, o por asuntos ideológicos. Por ejemplo, se hace la circuncisión por medio de un cirujano y con anestesia. Sin una fiesta en la cual la gente aplaude cuando el bebé llora mientras el mohel le corta el pene. Las bodas también son cada vez menos religiosas, entre comillas. Lo que pasa es que aquí no existe el casamiento civil y muchas opciones no te quedan. Entonces la gente lo hace a desgano o se casan en el exterior por civil y aquí luego son reconocidos y hacen una ceremonia tradicional no religiosa. Los judíos laicos comemos kosher, pero también no kosher. Sabemos mucho de religión, pero no estamos interesados en practicarla. Tenemos mejores relaciones con los vecinos árabes, cristianos o drusos y a la vez solemos pelearnos entre nosotros por asuntos políticos, de origen, socioeconómicos y otras cosas. El judío se pelea, no se olviden que es nuestra esencia. Nosotros, los judíos laicos, vivimos en ciudades o también en el kibutz, preferiblemente en lugares que, si hay religiosos, no sean ortodoxos. El porcentaje de laicos que viven en Judea y Samaria es ínfimo, pero no porque no acepten esos territorios como prometidos por Dios, sino porque los consideramos conquistados y estamos en desacuerdo con la política aplicada en esos territorios. Hablo de manera generalizada, siempre está el que sale de la norma. En realidad, amigos, lo que quería contarles es de que los judíos laicos vivimos en Israel porque consideramos el Estado de Israel un hogar hecho para nosotros, los judíos, que tiene la aceptación del mundo y que sentimos esta tierra como nuestra, más cuando la conectamos con nuestros antepasados. ¿Qué me dicen del pase de Bar Mitzvah? Hermoso, ¿verdad? Les quería contar, para ir terminando, que se puede ser judío sin ser creyente, que es algo que ustedes se la pasan preguntándome.
¿Y saben por qué? Porque el judaísmo no es una religión. La religión judía es parte del judaísmo. Y como todo judío, nos guiamos por las costumbres, las tradiciones y sí, algunos consejos de los sabios. Los judíos laicos estudiamos Torá, ya sea en el colegio como en nuestras casas. Estamos abiertos a muchas más cosas, pero siempre cuidando nuestra identidad. Creemos que conocer otras cosas solo enriquecen nuestro conocimiento y a la par fortalecen nuestra identidad. Estamos expuestos a otras religiones y culturas, no les tenemos miedo. Y a la hora de educar a nuestros hijos, tratamos de inculcarles, eso sí, la responsabilidad que llevan en los hombros de haber nacido judíos. Aunque suene no políticamente correcto, la gran mayoría preferimos que nuestros hijos no se casen con gente de otras religiones o culturas, pero por serles sinceros, eso casi no sucede en Israel. Es que está todo tan bien preparado para que no haya asimilación, ni de laicos a otra religión, ni de religioso a laico, ni de musulmán a judío, de cristiano a druso. Como les dije al principio, vivimos todos libres, pero cada uno dentro de un cerco virtual, imaginario, casi físico, que hace que lleguemos a la mayoría de edad con una postura muy clara. Esa postura, en el caso de los Gilonim, de los laicos, por ejemplo, se fortalece cuando vamos al ejército y allí nos encontramos con gente de todos los colores. Gente que jamás vimos o nos contactamos. Y ahora ellos pasan a ser parte de nosotros. En el ejército, les recuerdo, el rico y el pobre son una sola cosa. El musulmán y el judío, el laico y el religioso, los que van, por supuesto. Todos se visten igual, comen lo mismo, hacen las mismas cosas y por sobre todo pasan a depender unos de los otros. Algunos ven el ejército como un shock cultural y temen que sus hijos se asimilen a otras costumbres. En mi caso, reconozco, la experiencia del ejército en mis hijos la vi como algo que solo los favoreció y haber conocido y convivido con gente que no estaba en su burbuja solo fortaleció su identidad y cada uno de ellos, de mis 5 hijos, volvió a casa y siguió una vida como la nuestra. Volvió a casa entre comillas, porque después del ejército ninguno de mis hijos volvió a casa, pasaron a ser independientes. Eso también es parte de nuestra forma de vivir de los judíos seculares de Israel. Amigos, para terminar, y sé que suena egoísta, pero eso es para mí un logro, lo que les acabo de decir. Es que estoy conforme con la forma en la que vivo y me gustaría que mis hijos tengan una vida similar. Aquí en Israel, en la tierra prometida. Y si es como tradicionalistas, mejor todavía. Es que yo, lo que sé que es lo mejor de la vida, se lo recomiendo a todas las personas que quiero. Y por supuesto a mis hijos. Listo, amigos. Espero que les haya gustado el material, que hayan aprendido y que los haya sorprendido para bien. Shabbat Shalom.